Bienvenidos a esta charla que nos ofrecerá enseguida nuestro querido hermano, el doctor Rubén Morales Blanco, que es miembro de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica y particularmente de la logia HPB de la ciudad de Puebla. Hoy nos trae un tema muy interesante que concierne a la humanidad en general y sus circunstancias actuales, causas del dolor y sufrimiento humano, filosofía que expone los problemas reales y más hondos de la vida humana. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación para colaborar en la difusión de estos temas, querido Rubén, y adelante, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos, miembros de la Sociedad Teosófica, estudiantes de Teosofía, simpatizantes de Teosofía y audiencia en general. Comienzo con mis agradecimientos a mi hermano Enrique Sánchez Arrieta por permitirme usar su tribuna teosófica. Esta vez voy a compartir con todos ustedes el tema que lleva por título Causas de la aflicción y sufrimiento humano. Es necesario aclarar que no va con la intención de decir que es la verdad última, sino que es la manera como su servidor comprende esta filosofía. Cualquier enseñanza es como un diamante, tiene muchas facetas. Ustedes van a escuchar una de ellas. La sociedad teosófica promueve la libertad de pensamiento, por lo que es decisión de ustedes el aceptar o no el contenido de esta plática. Durante su transcurso irán surgiendo preguntas y probablemente sean contestadas conforme avance el tema. Si hay alguna pregunta o algún comentario por parte de algunos de ustedes, al final de la exposición está programado un tiempo para expresarlas. Causas del dolor y sufrimiento humano. Es una filosofía que expone los problemas reales y más hondos de la vida humana. Esta imagen representa el dolor y el sufrimiento humano. Esta filosofía de origen hindú se relaciona con los hechos sólidos de la existencia y se basa en un análisis minucioso y científico de los fenómenos de la vida humana. Aquí vale recordar que nuestra teosofía es la síntesis de la ciencia, la filosofía y la religión. Aprecia realmente el problema mayor y urgente y su profunda importancia. Explica las causas de la miseria y aflicción humanas. Ofrece medios efectivos para eliminarlas. Si queremos ser felices, debemos eliminar las causas de la miseria humana por nosotros mismos. Las doctrinas del budismo incluyen las 4 no excesas verdades. La primera de ellas es la aflicción. No os engañéis. La vida que amáis es prolongada agonía. Solo quedan las penas.
porque los placeres son como brillantes aves en vuelo. Sufrir al nacer, sufrir en los días aciagos. Esta imagen representa el dolor intenso, pero todos sabemos que hay dolores más intensos que el que está representado aquí. Sufrir en la fogosa juventud y en la edad madura. Sufrir en los helados y grises años de la vejez y sufrimiento final en la muerte. Preguntar a los enfermos, a los afligidos, al que solo y abandonado se tambalea sostenido en su bastón. ¿Te place la vida? Y todos responderán, ¿qué razón tiene el niño al llorar en el momento de nacer? Si todos los niños cuando nacen lloran, y probablemente tiene una aplicación práctica que incluso se le hace llorar al recién nacido para que llegue más aire a sus pulmones en el momento de llorar y así sus pulmones se expandan lo suficiente. Luego está la infancia, también de dolor y sufrimiento. Y luego está la edad adulta, que también dolor y sufrimiento, y ni se diga de la vejez. Por último, la muerte. Para llegar a la muerte, desafortunadamente, es mediante una enfermedad. En algunas partes se lee que nosotros hemos nacido para morir naturalmente. Sin embargo, todavía estamos en la etapa que a muchos a nosotros nos va a tocar morir por medio del sufrimiento. Ya estaremos en otros planos preguntando, oye, ¿de qué te moriste tú? Ah, no, a mí me dio cáncer en el estómago. ¿Y tú de qué te moriste? Ah, no, a mí me atropelló un automóvil y no fue posible que me aliviara. Dolor y sufrimiento. Esta filosofía se basa mucho en la constitución septenaria del hombre. Y esta es la que nos enseña la teosofía. A mí me es más fácil entender la constitución a base de círculos concéntricos. La teosofía nos enseña que el centro de nosotros es Atman. Es lo que realmente somos. Está envuelto por su vehículo, que es Buddhi. A su vez está envuelto por otro vehículo llamado mana superior o mente superior. A su vez está envuelta por la manas inferior o mente inferior. A su vez envuelto por el vehículo astral y a su vez envuelto por el físico etérico y por último el físico denso, que es el más denso de todos. Atman, Buddhi y mana superior es el aspecto espiritual del hombre. Manas inferior, astral
físico etérico y físico denso son lo que llamamos la personalidad y que es material. Primera causa, desconocimiento de la realidad. Y podemos agregar olvido de lo que realmente somos. Es la fuente o la raíz de todas las demás causas. Es tomar lo no eterno, impuro, doloroso y no Atman, como si fuera lo eterno, puro, bueno y Atman respectivamente. Lo impuro, lo no eterno, lo doloroso y no Atman es el cuerpo mental inferior, el astral, el físico etérico y el físico denso. Lo eterno, puro, bueno y Atman es nuestro centro, lo que realmente somos. ¿Y cómo podríamos describir a Atman? Lo que realmente somos es eterno, que es un estado de conciencia que está por encima de la limitación del tiempo. Es puro, pureza de la conciencia cuando no está afectada ni modificada por las limitaciones de la materia. Y feliz, gloria de alma que le es inherente y no depende de ninguna circunstancia o fuente externa. No depende de ninguna circunstancia o fuente externa. O sea, la felicidad en el otro polo del dolor y el sufrimiento. Alma es privado de su naturaleza real al ingresar al siglo evolutivo. Recordemos que el siglo evolutivo se divide en involución y evolución. La progresiva involución en la materia lo priva crecientemente del conocimiento de sí mismo. La flecha que está del lado derecho representa la involución y cada vez es más gruesa, dando a indicar que cada vez la materia donde se involucra Atman es más gruesa. Del otro lado está la evolución, la flecha que la representa cada vez es más delgada hasta llegar al man. Al envolverse en la materia, se identifica con ella, se hace más completa a medida que desciende hasta que llega al punto de retorno y asciende. Al ascender se va desprendiendo gradualmente de la materia. Y recalcar en el proceso de retorno, crece la realización de su naturaleza real hasta que la alcanza completamente. Esta enseñanza de involución y evolución es, es un tema muy, muy interesante, muy bonito y que aclara muchas cosas para nuestra mente que a veces pregunta, ¿de dónde venimos?
qué estamos haciendo acá y hacia dónde vamos. La segunda causa es la egoidad, es decir, la identificación del poder de conciencia con el poder de cognición. El poder de conocer opera siempre por medio de un vehículo. La conciencia se identifica con el vehículo por cuyo medio se está expresando. En la imagen, esta persona se está expresando por medio del cuerpo físico y dice, yo soy este cuerpo físico. Yo soy esto. Y esto puede ser el vehículo más útil por cuyo medio esté funcionando la conciencia, o el vehículo más denso, el físico, como en el caso de esta persona. A la izquierda una persona va caminando y dice, yo camino. Abajo un ojo y su poseedor dice, yo veo. La identificación con el cuerpo físico y sus facultades hace que digamos, veo, oigo, camino. Quien no está completamente identificado con el cuerpo físico y siente de un modo vago que no es el cuerpo, se da cuenta de que él no es el que ve, oye, camina. Estas actividades pertenecen a su cuerpo y que él está presenciándolas por medio de su mente. Esto es muy interesante. Esta filosofía es muy bonita porque en su descripción ya nos está dando qué debemos hacer, darnos cuenta realmente quién es el que está mirando y quién es el que está oyendo. A mí se me hace cuando empecé a estudiar esta filosofía y me gustó, se me hace muy difícil estarme observando que, que yo mismo lo que soy, estarme observando por medio de mi, que estoy, que por medio de mi cuerpo físico estoy viendo o estoy caminando. Sería una cosa de que a esta imagen del lado izquierdo de esa persona que vaya caminando, algo fuera de ella estuviera mirando que ella está caminando. También una persona puede decir, me duele. Y fíjense, un poco de reflexión mostraría que no es la conciencia la que sufre, sino el vehículo es el que siente el dolor. A mí se me hace difícil esto, yo no sé ustedes, pero sí darme cuenta que está doliendo la cabeza es a mi cuerpo físico, lo que realmente soy yo. No, es increíble y es fabulosa a la vez esta enseñanza, porque eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Darnos cuenta que no somos, en este caso, el cuerpo físico. Es la mente la que piensa. La conciencia se debería de dar cuenta del proceso de pensar que se refleja en el cerebro físico. El que está pensando es el cuerpo mental inferior y nos llega a la conciencia física por medio de nuestro cerebro físico. La ambición
el orgullo y otros rasgos desagradables del carácter no son sino formas pervertidas al identificarnos con las operaciones de la mente. Por la identificación con la mente, ¿no? ¿Y cuál sería la solución de este problema? Desidentificarnos de la mente. Hay pues se puede decir una oración que alguna vez escuché en logia. Yo no soy este cuerpo físico, yo no soy este cuerpo emocional, yo no soy este cuerpo mental inferior. Puedo controlarlos y puedo dirigirlos. La identificación con el yo pequeño lo convierte en un centro alrededor del cual se asocia una cantidad de objetos animados o inanimados. Por ejemplo, en la figura superior, esta persona está diciendo mi casa, mi hijo, mi automóvil. Ahí está el centro del egoísmo. La razón de que le asignemos tantísima importancia a nuestras propias opiniones consiste en que nos identificamos con nuestro intelecto. Además, queremos imponérselas a nuestros semejantes. Y ahí está en medio la imagen de este orador. Mi verdad es la única, precisamente porque está bien identificado con su intelecto. Tercera causa, atracción que acompaña al placer. Atracción que se siente hacia alguna persona u objeto cuando deriva de él alguna clase de placer o alegría. En la imagen, una persona con los brazos abiertos, bienvenida, mi esposa, bienvenida, mi moto, le están causando placer. Y es interesante, el alma cautiva que ha perdido el contacto con la fuente interna de la felicidad busca tiendas en el mundo externo el placer físico o emocional. Recuerden que alma es felicidad. Pero le hemos perdido por identificarnos con los cuerpos. Y buscamos afuera la felicidad. Esto es resultado de identificación con el vehículo emocional según la imagen. Y aquí está otra recomendación implícita. Desidentificarnos de nuestras emociones, de nuestro cuerpo emocional. La felicidad que a veces, o aparente que a veces aparece con o que nos pertenece, es muy, muy efímera. Recuerden que la felicidad de alma es eterna. Esa es la verdadera felicidad que deberíamos de buscar. Cuarta causa, ahora viene lo contrario,
repulsión natural que se siente hacia alguna persona o cosa que produce dolor o infelicidad. La naturaleza esencial de Atma es felicidad. Por lo tanto, cualquier cosa que produzca infelicidad o dolor en el mundo externo hace, fíjense, que los vehículos la rechacen. En la imagen, una persona femenina está rechazando, por ejemplo, una enfermedad incapacitante. También está rechazando el abandono de su pareja y también rechaza un arma porque puede que le produzca dolor y sufrimiento. Las atracciones y repulsiones, eso también es muy interesante. Nos atan a tantas personas y cosas, condicionan nuestra vida en un grado increíble y desafortunadamente no nos damos cuenta. Pensamos, sentimos y actuamos conforme a centenares de estas inclinaciones producidas por estos lazos invisibles y a duras penas nos queda algo de libertad, fíjense, para actuar, sentir y pensar como queramos. Aquí está implícita otra cosa que deberíamos de hacer, no repulsión. En la descripción de los vehículos del hombre, vimos dos niveles. El nivel superior, que es espiritual, y el nivel inferior, que es material. La personalidad encadenada, pero aquí se ve, y es cierto, con unas cadenotas gruesísimas que producen la atracción y la repulsión. Las atracciones y repulsiones nos atan a los niveles inferiores de conciencia, porque solo en ellos pueden actuar libremente. Tarde o temprano, nos hemos de hallar donde nuestros deseos, conscientes o inconscientes, pueden ser satisfechos. En estos niveles, la conciencia sufre las máximas limitaciones. Y yo lo pienso, es increíble que no nos demos cuenta de que estamos con unas cadenotas tremendas. El amor produce atracción como en esta pareja de la imagen. Del otro lado está el odio, la repulsión, como en esta pareja que los está representando enojados uno contra el otro. Repulsión. Las atracciones atan, pero también ocurre lo mismo que las repulsiones. Estamos atados a quienes odiamos quizá más firmemente que a quienes amamos, porque el amor personal se puede volver impersonal y así perder su poder atador. ¿Cuántas veces hemos reencarnado junto a personas que en el pasado hemos odiado o que ellos nos han odiado? ¿Y cuál sería la solución?
irnos hacia el otro lado, hacia el lado del amor. Pero el verdadero amor, repito, estamos atados a quienes odiamos quizá más firmemente que a quienes amamos, porque el amor personal se puede volver impersonal y así perder su poder atador. Estamos en un mundo de polos. En un polo está el amor y en el otro está el odio. Y el consejo sería deslizarnos del odio hacia el amor. Las atracciones y repulsiones son realmente de los vehículos. Eso es lo que tenemos que comprender. Pero por la identificación de la conciencia con ellos, nos hace sentir que somos nosotros los que atraemos o los que repelemos. Un término teosófico, estamos atados a cama, manas, identificados a cama, manas. En la imagen, el aspecto espiritual del hombre como un triángulo. Abajo la personalidad compuesta por el cuerpo físico, el astral, el mental inferior y el cuerpo etérico. Y estamos identificados con ellos. Fíjense bien, estamos identificados con ellos. Lo que realmente somos, estamos identificados con ellos. Cuando empecemos a controlar a las atracciones y a las repulsiones, nos iremos dando cuenta de que las podemos eliminar eficazmente. Ya decía anteriormente que este tipo de pensar no nos deja pensar como debería de ser, pero cuando empecemos a controlar las atracciones y las repulsiones, podemos empezar a pensar como realmente debe de ser, sobre todo para eliminar el dolor y el sufrimiento. Quinta causa, fuerte deseo de vivir, que domina hasta los doctos, sostenido por su propio poder. Toda criatura viviente quiere seguir viviendo. Y es increíble que hay quienes su vida es permanente miseria y se encuentran en medio de circunstancias muy desfavorables. Sin embargo, poseen un fuerte deseo de seguir viviendo. En la imagen del medio superior, una persona indigente. Si a él le decimos, algún día vas a morir, y él nos va a contestar rápidamente, no quiero morir. Abajo, en la imagen de abajo, una enferma que probablemente va a morir. Y fíjense, sin embargo, sus seres queridos están deseando y le están diciendo, no te mueras. Increíble, ya están viendo que tiene terribles dolores y sufrimientos su familiar y todavía le dicen, no te mueras. Conocí una persona que tenía cáncer
Algunos cánceres se miden cuando esa persona empezó a tener cáncer, tenía 600. Si podemos pensar que tenía 600 de cáncer, pero llegó el momento que fue avanzando el cáncer y ya tenía 2000. En este caso se llama marcador de cáncer. Y ella decía, ¿qué tanto cáncer tengo? Y aún así le mencionó una vez a su papá, no me dejes morir. Un filósofo bien versado en todas las filosofías y que conoce los problemas profundos de la vida, vive tan apegado a esta como cualquier persona que ignora estas cosas. ¿Cuántas cosas desconocemos? ¿Cuántas cosas ignoramos? Y a veces nos creemos muy sabios. El desconocimiento de la realidad es la raíz de todas las causas de la miseria humana. Desconocimiento de la realidad. El olvido de lo que realmente somos es la causa principal de la miseria humana. El fuerte deseo de vivir no es otra cosa que el fruto o expresión final de la cadena de causas y efectos que se pone en movimiento al nacer el desconocimiento de la realidad. Y si es una cadena, en las imágenes está el primer eslabón de la cadena, el desconocimiento de la realidad. Después está el segundo eslabón, que es la identificación con los vehículos. Luego está el tercer eslabón de la cadena, que es las actuaciones. Luego el cuarto de la cadena, que es repulsiones. Y por último, el quinto es fuerte deseo de vivir. Las causas no están desconectadas, forman una serie que empieza en la primera y termina en la quinta. Recordando, la causa del apego a la vida son las atracciones y las repulsiones. Entre más fuertes sean estas, más fuerte es el apego a la vida. Qué interesantes enseñanzas, qué interesantes enseñanzas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer todos nosotros? Las causas de la aflicción humana se pueden eliminar reabsorbiéndolas en su origen. Es involucionar un efecto en su causa. Reversar el proceso de involución. Primero se atenúan y luego se eliminan. Para que se acabe el fuerte deseo de vivir, se deberían de acabar las atracciones y las repulsiones. Para que se acaben las atracciones y las repulsiones, se debería de acabar con la identificación con los vehículos. Y para acabar con la identificación con los vehículos, deberíamos de acabar con el desconocimiento de la realidad, es decir, identificarnos con lo que realmente somos. Es indispensable reversar el proceso para que cada efecto sea reabsorbido en su causa inmediata y toda la serie se elimine. Retirarlos todos o ninguno.
Y la enseñanza dice, este ir hacia atrás no es simplemente un reconocimiento intelectual, sino una realización que anula el poder de las causas para afectar, la mente humana, si es que queremos llegar a la felicidad. Este es un trabajazo que tenemos que hacer por nosotros mismos. La felicidad nos está esperando, pero tenemos que trabajar por ella. Y aquí pensándolo, a lo mejor nos vamos a llevar varias vidas haciéndolo. Las causas de la aflicción y el sufrimiento humano pueden estar activas y se pueden reconocer por sus expresiones externas y definidas. Por ejemplo, esta persona está bajo un acceso de ira. Es fácil ver que tiene repulsión en plena actividad. Cuando esta persona se somete a una disciplina rígida, que también deberíamos hacerla nosotros, aprende o aprenderemos a mantenerse en calma y sin repulsión hacia nadie. Esto reduce la causa a un estado potencial y luego reducirla a una condición de inactividad extrema de donde no sea fácil despertarla. Ir atenuando esa repulsión. Probablemente lleguemos al punto que sí podemos atenuarla, pero si cesamos en nuestro empeño, vuelve a tomar otra vez actividad igual a la inicial. Entonces, acabar totalmente con la repulsión. La atracción y la repulsión forman un par de opuestos. Su alternación muestra la subyacente relación atracción-repulsión y que ambas se derivan del apego. Las enseñanzas teosóficas a la repulsión y a la atracción las clasifican como apego. ¿Qué deberíamos hacer? Desapegarnos de ellas. Significa estar libre tanto de la atracción como de la repulsión, como la imagen de arriba y la imagen de abajo. Nuestras enseñanzas teosóficas hablan del discernimiento, es decir, el distinguir entre lo real y lo irreal. Esto juega un papel muy, muy importante para desechar el apego. Lo que realmente atrae o repele son los vehículos. Recordemos eso. Y otra vez lo vuelvo a repetir, se me hace muy, muy difícil para mí darme cuenta que lo que está atrayendo a mí, lo que está repeliendo son mis vehículos. Yo no soy el que atrae y repele. Una condición muy, muy especial que sin embargo, si queremos acabar con el dolor y el sufrimiento, debemos de llegar a realizarlo. Y como dije, probablemente nos llevemos varias reencarnaciones en lograrlo. En la mayoría de la humanidad, los pensamientos
Las emociones y las acciones son dirigidos por el desconocimiento u olvido de lo que realmente somos. La identificación con los vehículos, las atracciones, las repulsiones y el fuerte deseo de vivir. Es fácil reconocer que esta manera de pensar, sentir y actuar es la responsable de la continua generación del dolor y el sufrimiento y la miseria humana. Estos eslabones nos ha hecho producir karma, dolor y sufrimiento. Es fantástica, para mí es fantástica esta enseñanza porque nos está mostrando claramente lo que debemos hacer. Ya decíamos, fuerte deseo de vivir se elimina, eliminando las atracciones y las repulsiones. Las atracciones y las repulsiones se eliminan desidentificándonos con los vehículos o desidentificarnos de los vehículos. La desidentificación con los vehículos se elimina eliminando el desconocimiento de la realidad, es decir, acordándonos lo que realmente somos. Pero cuando se lleva a cabo realmente viene la iluminación, liberación del dolor y sufrimiento. Cada uno de nosotros en algún lugar del espacio y en algún momento del tiempo hemos de realizar este proceso. La mayoría de nosotros sabemos que las lecciones por las que pasamos se olvidan una y otra vez y que, por lo tanto, hay que repetir las mismas experiencias muchas veces, lo cual implica un tremendo desperdicio de tiempo y energía. Vida tras vida hemos estado pasando por miserias de todas clases, como la penalidad de la vejez, la aflicción de vernos privados de nuestros seres queridos, enfermedades que producen mucho dolor y sufrimiento, el dolor de deseos no desatisfechos, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos enredándonos en estas mismas miserias por culpa de nuestros deseos. ¿Por qué? Porque las lecciones de estas penalidades no nos han dejado una impresión permanente. El que aspira a la liberación de la miseria, el dolor y el sufrimiento debe ser capaz de aprender de todas estas experiencias en forma pronta e imborrable. ¿Por qué no hemos de principiar desde luego a romper nuestras cadenas y a reclamar nuestra herencia divina? Principia la liberación cuando el ser humano se determina a que su naturaleza inferior sea servidora de la superior, tratando de comprender que aquellas elevadas posibilidades son suyas por derecho divino y que solo están oscurecidas por el animal en que vive. Estimado Enrique, tú dices, ¿qué sigue? Sigue la reflexión. Ciertamente, pues
recordar lo que somos, porque el propio Señor Cristo lo dijo, ¿verdad? Nos hemos olvidado de que somos dioses y esencialmente somos eso, efectivamente, ateniéndonos a que el principio rector de toda nuestra vida, pues es Atma o Atman, que es la chispa divina que nos impulsa a evolucionar. Y eso es una ley a la cual no podemos oponernos, porque de manera consciente o inconsciente avanzamos hacia la meta que está programada para cada uno de nosotros. Desde luego que tenemos que pasar por esta etapa de la experiencia del sufrimiento, producto de los errores que cometemos por la ignorancia, como ya bien lo explicaste. Entonces, es el trayecto, es el proceso, esa es la tarea que tenemos por delante como eh, seres pensantes, razonadores, y que llegará el momento en que ese raciocinio sirva para discernir correctamente los pasos que tenemos que seguir de acuerdo a lo que nos has expuesto, por principio de cuentas, eliminando la ignorancia. Pero para hacerlo es necesario caminar por el sendero del conocimiento, y el sendero del conocimiento requiere de un esfuerzo, pero no de un esfuerzo solamente físico o emocional, sino de un esfuerzo mental, pero de la mente que conecte con lo elevado, con aquello que son los principios superiores que forman el hombre, del hombre septenario, que poco a poco se va dando cuenta, va descubriendo de quién es realmente. Y eso es lo maravilloso de todo esto, de que una vez que descubrimos quiénes somos, entonces precisamente es cuando empieza la tarea, el camino de empezar a identificarnos con lo verdadero, no con lo efímero, con lo pasajero, que tiene que ver precisamente con todo lo material. Y no digo más que agradecerte tu colaboración, aceptar la invitación que te hicimos en un momento determinado para que pudieras ofrecernos este magnífico trabajo que pues deberá hacernos reflexionar, y por supuesto que deseamos que sea de utilidad para todos los que hemos participado de tu interesante charla, y valiosa en la medida de que cada uno podamos aplicar estas directrices, estas eh, formas de acabar con el sufrimiento, que no es sencillo porque estamos apegados a la materia, y la materia es la que nos proporciona placer, y nadie, este, o bueno, muy pocos están dispuestos a soltar la experiencia del placer, aunque sepamos que después del placer acaece el dolor. Así que muchísimas gracias. Según los Vedas, digamos, la causa de todo este desconocimiento de la realidad le llama avidya, como bien lo dijo, ¿no? La ignorancia, ¿no? Pero fíjense que todo esto radica, digamos, por el poder de Maya, ¿no? Al momento, digamos, de proyectar todo este mundo fenoménico y sutil y todo lo que vemos, se proyectan dos fuerzas. La fuerza de proyección, Ishepa Shakti, y Avarana Shakti, la fuerza de ocultamiento. Entonces, para llegar a ese avidya, es prácticamente derrotar al Maya, ¿no? Ya eso lo explica Sankaracharya en un libro, ¿no? Drisha Viveka, ¿no? El discernimiento entre el conocedor y lo conocido, ¿no? O sea, desde la sabiduría, digamos, o sea, nosotros podemos hacer ese Atma Vichara y llegar, digamos, soltando, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Todas esas cosas ilusorias.
pero desde la ignorancia puede ser lo más complejo, ¿no? Porque en el Gita, Krishna dice, de 1000 que me siguen, uno me encuentra, de los 1000 que me encuentran, o sea, da a entender de que solamente uno va a llegar a él, ¿no? De 1000 que me buscan, uno me encuentra, de los 1000 que me encuentran, uno me sigue, de los 1000 que me siguen, uno es mío. Desde la ignorancia es muy difícil, ¿no? Entonces, depende de cada jiva, ¿no? Cuán dispuesto esté a hacer el trabajo interno y lograr esa avidya y lograr ese autorreconocimiento, porque somos el alma, ¿no? Si no, no nos damos cuenta, ¿no? Gracias. Hola Rubén, pues como siempre, tus pláticas, lo que nos compartes es muy sencillo y claro. Muchas gracias. Oye Rubén, siempre he pensado en lo que comentaste acerca de lo que nosotros poseemos, por ejemplo, mi casa, mi coche, mi hijo o mi cuerpo. ¿De qué otra manera podríamos decirlo? Porque nosotros consideramos que este cuerpo pues es mío. El coche que yo tengo pues es mío porque pues yo lo compré. Pero ¿habría una expresión diferente de poder expresar eso? Sí, mira, tú ahorita hablaste claramente del egoísmo, ¿no? En el aspecto de la creación, por ejemplo, del coche y incluso del cuerpo, ¿eh? Porque también nos atrae mucho el cuerpo físico. Eso también hay que entenderlo. Entonces, es lo que también yo decía yo, ¿cómo es posible que yo me dé cuenta que el cuerpo es el que está rechazando mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo físico? Son los que están. Es una pregunta muy interesante la que haces. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerle para que nos demos cuenta de que nosotros no somos los que estamos rechazando y los que estamos atrayendo? Es ¿cómo se llama? Una pregunta muy, muy interesante la que estás haciendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer, no? Yo, así, siguiendo el curso de esta plática, pues desidentificarnos del cuerpo, de los cuerpos, identificarnos con lo que realmente somos. ¿Cómo lo ve nuestro yo superior? ¿Cómo lo ve nuestro Padre Celestial? ¿O cómo lo ve Adman, lo que realmente somos? Y solamente lo vamos a conocer hasta que estemos en esos niveles, como dice Enrique, en esos niveles espirituales o superiores. Yo creo que más allá de negar la propiedad de un vehículo, pues es reconocer, en todo caso, que es mi vehículo. Es decir, mi cuerpo físico es mi cuerpo físico, me pertenece, por supuesto. Eso no quiere decir que yo me identifique con él. Simplemente me doy cuenta que tengo un vehículo, el cual uso para todas las acciones que tenga que realizar, pero es mi vehículo, me pertenece y es mi responsabilidad cuidarlo. Es decir, como un ser superior, es decir, como el ser interno, debe cuidar su cuerpo emocional, debe cuidar su cuerpo físico y todo lo que concierne a, a la expresión eh, a través de la cual se manifiesta en el mundo fenoménico. Y eso, entonces, sí le pertenece. Entonces, yo creo que más allá de querer decir, de qué otra manera se puede decir, bueno, pues también puedo decir eh, el cuerpo que yo uso, ¿verdad? Eso puede ser, es el cuerpo que yo uso, pero eso no va a quitar que sea mi cuerpo, el cuerpo del ser interno,
¿sí? Es decir, el que usa el ser interno para manifestarse. Entonces es mi cuerpo. Y entonces no puedo decir que no es mío, porque sí es mío, pertenece, porque el ser superior se compone, es decir, el hombre en su totalidad se compone de 7 principios, por lo menos 4 de ellos o 3 de ellos sí se pueden ver en este plano fenoménico, ¿no? Y es lo que yo aportaría. Oye, Enrique, me parece interesante lo que acabas de mencionar, pero en el caso de la casa la casa que yo construí con mi dinero, con mi esfuerzo, mi trabajo, entonces, ¿qué podría decir? La casa donde yo vivo, en lugar de decir mi casa. Podría ser, Bueno, pues bueno, en sí este podría caso, ser. sí, en este caso, pues si es tu casa que compraste, que construiste y demás, pues es tu casa. Puedes decir con toda certeza que es tu casa. Tú puedes decir es mi casa, ¿sí? Y ahora ya desde el punto de vista fiscal y esas cuestiones legaloides, pues entonces diremos, pues es una casa, o un terreno donde me permitieron hacer una casa para que yo viva y pues solamente me renta porque finalmente todo el tiempo voy a estar pagando el impuesto correspondiente. Entonces, realmente me pertenece porque vivo en ella y porque hay una ley que me protege, pero más allá de eso, realmente pues es una ilusión también y no, nada nos pertenece en función de que lo usamos solamente, pero pues cuando se acaba esta vida, pues entonces ahí se queda todo, no, no somos dueños de nada absolutamente. Y en este, y en este caso, pues sí puedes decir, pues sí que es tu casa, porque tú la construiste, porque tienes un documento y demás, pero este, en ese sentido, pues eh, viene la cuestión de las leyes y demás y todo eso, ¿no? Pero sí, por supuesto que es tu casa. Todo el mundo reconoce que es tu casa, ¿no? Sí. Bueno, una preguntita más si se puede. A ver, Oye, Rubén, el dolor físico, a qué otros principios afecta? El dolor del cuerpo físico, ¿a qué otros principios afecta? Fíjate que nosotros sentimos por medio del cuerpo astral o el cuerpo emocional. Por ejemplo, el dolor lo vamos a captar por medio del cuerpo astral o el cuerpo emocional. ¿Cuál es la vía del dolor? Dolor, por ejemplo, en una mano, pasa al centro del cerebro que reconoce que le está doliendo en la mano y luego pasa al aspecto del cuerpo astral y por último lo identifica el cuerpo mental inferior. Entonces, sería cosa de pensar que el dolor y el sufrimiento no nada más afecta al cuerpo físico, sino también al cuerpo emocional y al cuerpo mental inferior. Entonces, ahí yo te contestaría de esa manera. ¿Alguno de mis hermanos podría ampliar esto? yo creo que es correcto, ¿no? El- lo que habría que decir que primeramente se siente en el, este, en el doble etérico, ¿sí? En el cuerpo sombra, ¿no? Y ya se transmite desde luego al cuerpo físico, ¿sí? Porque corresponde a una emoción desagradable, pero entonces es como se registra. Y entonces el que recibe finalmente el último impacto, pues es el cuerpo físico. Muchas gracias. Perdón, nada Felicidades, más Rubén. quería comentar antes de Maida y de Carlo, que también tengo entendido que cuando hay un dolor físico, es de que en una ocasión nos comentaba
creo que Elisita hace muchos años, que nos hablaba del cuerpo vital. Yo me acuerdo, tiene muchos años que ella comentaba que muchas veces cuando el prana no entra bien por alguna situación, ves que tú sabes que entra a través del vaso etéreo y de ese vaso etéreo pasa al vaso físico y el cuerpo vital se encarga de que el cuerpo físico funcione correctamente. Cuando hay algún desajuste del cuerpo vital, entonces empieza a haber alguna enfermedad o algún bloqueo del cuerpo físico y viene algún dolor. Yo creo que también si es una cosa del dolor del cuerpo físico, pues yo la relaciono un poco más con el cuerpo vital. El emocional, bueno, pues yo creo que es algo más de la emoción, pero de dolor físico yo creo que es algo del vital. Y ahí viene inclusive la enfermedad cuando el prana no corre bien. Nada más era para compartirlo esto, espero que no esté mal. Lo recuerdo porque Lisita nos habló de eso hace muchos años, pero se me quedó muy grabado. Gracias. Hermano Rubén, muchas gracias por la charla que dio. Siempre aprendo. Yo quería decirle que por lo menos personalmente, yo creo que tengo que trabajar en, como se dice, el apego con la familia, vamos a decir, mis hijos, ¿no? Mis 2 hijos. Como a veces me preocupo demasiado porque como ya están mayores y no viven conmigo, pero tengo que pensar también que cada uno vino solo, se va solo, cada uno es un alma y todos tenemos cosas que aprender y vaya, por lo menos en esta vida hasta ahora no me considero que todavía tengo apego con la familia. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, hermano Rubén. Gracias por la oportunidad. Excelente plática, Rubén, muy amena, muy fácil de entenderla y asimilarla. Mi pequeño comentario respecto a las grandes preguntas de Salomón, que siempre nos da mucho en qué pensar y para estirar el tema. El dolor realmente impacta a todos los cuerpos, porque efectivamente el astral lo siente, pero el mental lo percibe, y si el mental se traumatiza por ese dolor, lo va a subir hacia un estado más elevado que le puede provocar una escándalo, le puede provocar una situación que vaya más allá, que le dure experiencia, es decir, el dolor también provoca crecimiento. Ese dolor que pasa el cuerpo físico le transmite a uno la experiencia, el entendimiento, la conciencia, la razón, que se va al Devachan para aprender. Entonces, el dolor en el cuerpo físico trasciende todos los cuerpos y le ayuda a uno al final de todo el transcurso a poder tomar conciencia de los estados vibratorios del ser. Respecto a la práctica del desapego, hay algo mucho más simple todavía. El problema del sufrimiento es la identificación, como también muy bien nos lo hizo ver Enrique. Identificarnos. Tal vez no tenemos el concepto claro de qué es identificarnos, pero yo podría decir, para empezar, mi casa. Es mi casa, pero yo no soy mi casa. Yo no soy mi casa, yo soy yo. Yo soy algo superior, algo divino, pero no ególatramente, no egoístamente, sino yo soy un producto evolutivo de todo el universo. Yo no soy mi casa. Y claro que tengo casa, y por supuesto que trabajé para la casa, hice la casa, y cuando tiene una gotera, no debo sufrir, debo componerla. La compongo y la dejo pasar. Yo no soy la gotera, yo no soy la casa. Es mi casa, por supuesto. La cuido porque me es útil, por supuesto. Pero yo no soy la casa. Si se arruina, no me puede afectar. Tendría que estar yo ajeno del dolor y el sufrimiento que provoca ese desgaste de lo externo. Cuando
estoy alejado de eso, aparece el desapego y ya no me identifico con ese que es mi propiedad. Por supuesto que es mi propiedad, pero ya no me identifico. Era mi comentario. Gracias y que pasen feliz noche.